Bien, buenos días, hermanos, a todos en esta mañana y especialmente a los que no he podido saludar antes de empezar el culto cuando entramos, y también a los que no están con nosotros, luego escucharán la predicación en sus casas. Os invito a que abráis vuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 3. Y hoy estaremos en los versículos del 7 al 17 en la voluntad del Señor. Lucas capítulo 3 del 7 al 17. Mientras lo buscáis, recordamos que Juan el Bautista ha empezado su ministerio, ha empezado su predicación, una predicación que consiste en decir hay que arrepentirse para perdón de pecado. Y con ese trasfondo, en ese contexto, vamos a ver en esta mañana, en estos versículos, en qué consiste ese verdadero arrepentimiento. Así podríamos titular estos versículos, el verdadero arrepentimiento. Dice Lucas capítulo 3, versículos del 7 al 17. Por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién os enseñará a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo: ¿qué pues haremos? Respondiendo él les decía: el que tiene 2 túnicas, compártalo con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Versículo 12. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió: no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: a nadie acuséis falsamente y contentaos con vuestro salario. Versículo 15. Como el pueblo estaba a la expectativa, y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería el Cristo, Juan respondió diciendo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Versículo 17. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Que el Señor bendiga su palabra entre nosotros en esta mañana. Mirad, por desgracia, es común escuchar una frase entre la gente, una frase que es: pido perdón, pero no me arrepiento. Pido perdón, pero no me arrepiento. Seguro que la había escuchado muchas veces. Hay una que a mí no se me olvida. Esta frase la usó un futbolista afamado, Zinedine Zidane. ¿Os acordáis en la final del Mundial del 2006? En su último partido tuvo un desgraciado acontecimiento con un futbolista italiano al que agredió en mitad del partido. Y 2 días después de esa agresión, este conocido y querido por muchos Zidane quiso justificar de alguna manera su agresión diciendo precisamente esto: pido perdón, pero no me arrepiento. Es decir, que Zidane dejó claro que si alguna vez hacía falta o le vendría bien, volvería a darle un cabezazo o lo que fuese a ese italiano que por lo visto algo feo le había dicho. Y es que pedir perdón de boquilla, como decimos nosotros coloquialmente, nos resulta relativamente fácil, pero arrepentirse de forma verdadera y de forma genuina, pues ya nos cuesta mucho más. Es más, incluso decimos también muchas veces de palabra que estamos arrepentidos de algo que hemos hecho, pero en realidad no actuamos de forma que se manifieste ese arrepentimiento, seguimos haciendo lo mismo. Recordemos que Juan el Bautista ya ha empezado su ministerio, como he dicho antes, como predecesor y como anunciador del Mesías.
Y ese ministerio de Juan tenía un mensaje claro para el corazón del pueblo de Israel y para todos nosotros. Juan predicaba de forma clara, directa, fiel y sin fisura el mensaje del arrepentimiento. Y un arrepentimiento sincero y genuino que implicaba abandonar el pecado, que implicaba volverse hacia los pies de ese Mesías que estaba a punto también de empezar su ministerio. Y es que, como sabemos, ya dijimos el día anterior, no hay salvación sin perdón de pecado. Y no puede haber perdón de pecado sin un arrepentimiento sincero del pecador. Es un círculo que se cierra. Y como explicó el Señor Jesús en la parábola de la oveja y de la moneda perdida, el gozo por la salvación en el cielo se produce cuando hay arrepentimiento de un pecador. Dice en esas parábolas, Lucas 15:7, os digo que de la misma manera, está diciendo el Señor, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y vuelve el Señor a decir poco más adelante, capítulo 15, versículo 10, también de Lucas, la otra parábola. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente. Y es obvio la falta de arrepentimiento en las personas que no son creyentes o en las personas que dicen que no creen en Dios. Claro que no se arrepienten. Pero sabemos también que incluso entre los que han manifestado en algún momento de su vida creer en Dios y otros que han dicho de palabra que se arrepienten de su pecado, sabemos, como digo, por desgracia, que ese arrepentimiento no es genuino o no es verdadero. Y todos, como digo otra vez, por desgracia, tenemos nombres de personas así. E incluso, y tengo que reconocerlo, puedo que hasta yo mismo haya sido así durante mucho tiempo. Mirad, incluso la mayoría de los que oyeron aquella poderosa predicación de Juan el Bautista en el desierto y en la orilla del Mar Muerto y del Jordán, y muchos de los que se bautizaron, dando testimonio de un arrepentimiento en ese momento, no era un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos, poco tiempo después, como 3 años después, solo 3 años después, ¿dónde estaban? Estaban en Jerusalén, rechazando directamente a Cristo, rechazando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese que Juan bautizó delante de ellos. Y estaban 3 años después diciendo, crucifícale, crucifícale. Y muchos habían bautizado con Juan. El mensaje de Juan, el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio implica un verdadero arrepentimiento de pecado. Y si no, no hay perdón. Y un verdadero arrepentimiento debe producir un cambio en la persona, debe mostrar un cambio en la persona que se arrepiente, un cambio de actitud, un cambio de carácter, un cambio de comportamiento. Se tiene que ver. Y en estos versículos que hemos leído de Lucas capítulo 3 encontramos, vamos a ver, o vemos 5, así lo he llamado, 5 efectos que muestran un verdadero arrepentimiento en la persona. 5 efectos que muestran ese arrepentimiento en la persona. Un verdadero arrepentido reconoce la ira de Dios. Principio del versículo 7. En la segunda parte del versículo 7 veremos que un verdadero arrepentido rechaza los rituales religiosos. Los verdaderos arrepentidos muestran transformación en su comportamiento y en su vida. Lo veremos al principio del versículo 8 y al versículo del 9 al 14. Mirad, un verdadero arrepentido renuncia a su prestigio. Lo veremos en la segunda parte del versículo 8. Y por supuesto, los versículos del 15 al 17, un verdadero arrepentido sigue al Mesías. Sigue al Mesías. Así que un arrepentimiento verdadero produce un reconocimiento de la ira de Dios, un rechazo a los rituales religiosos, un cambio
una transformación en el comportamiento, en la vida, una renuncia a quien soy yo, a mi prestigio, y produce que sigamos al Mesías. Y evidentemente, antes de todos estos efectos que estoy diciendo, la persona tiene que reconocer su pecado. Tiene que reconocer a través de la fe que es una persona muerta en sus delitos y en sus pecados, y que solo Cristo tiene poder para resucitarle de esa muerte eterna. Y es entonces, cuando te has arrepentido, cuando has reconocido a través de la fe tu situación y te arrepientes, es cuando puedes reconocer, primer punto, la ira de Dios. Dice el principio del versículo 7, por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara, camada de víboras o generación de víboras, dice la Reina Valera. Mirad, reconocer e incluso sentir miedo por la terrible ira de Dios es un motivo legítimo por el que podemos entender nuestra necesidad de un arrepentimiento total y verdadero de nuestro pecado. Y no es lo mismo ese temor reverente hacia Dios que tenemos por quién es Dios, que este miedo a la terrible ira de Dios. Son cosas distintas. Y es que debemos entender también que las consecuencias del pecado no se quedan solo en esta vida terrenal, sino que dichas consecuencias del pecado son eternas y terribles, son eternas, son para siempre. Evidentemente el pecado aquí nos afecta, sí. Si cometemos un delito, si robamos, si matamos, evidentemente vamos a la cárcel. Si cometemos adulterio nos quedaremos sin familia, si tomamos sustancias que no debemos, enfermaremos gravemente. Claro que tiene consecuencias el pecado, grave en esta vida, pero la consecuencia grave de verdad del pecado es eterna. Es eterna, es para siempre y son terribles. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 5, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la salvación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Ya nos lo explica. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, para eso vida eterna. Versículo 8, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, yo añado aquí, para eso, ira e indignación, ira e indignación, la ira de Dios. ¿Y cómo esa ira de Dios? Versículo 9, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, es decir, para todo el mundo, tribulación y angustia. ¿Cómo será esa tribulación y angustia? Fijaros Apocalipsis 6, 16, 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y quién podrá sostenerse. Prefiero que me caiga una montaña en lo alto a soportar la ira de Dios que estoy viendo, dirán estos de Apocalipsis. Esas son las consecuencias del pecado, queridos. Claro, el diablo, Satanás, se ha encargado a lo largo de la historia de meter en la cabeza de las personas que el infierno incluso no existe. Que el infierno, bueno, que es una fábula asustadiza que te cuentan esos cristianos en la iglesia aquella. No hagáis caso, eso no existe. Incluso ya hay creyentes, entre comillas, lo digo creyentes. Algunos puede que tengáis hasta alguna cinta suya, algún CD suyo, cantantes evangélicos españoles muy reconocidos, que a algunos les encantan, que ya dudan de la existencia del infierno en nuestra España, no en países lejanos. Y luego me preguntáis el nombre. Pero la Biblia enseña de forma clara la realidad del castigo eterno para los que no se arrepienten de su pecado.
Mirad, el mismo Señor Jesús predicó más, y cuando digo más hablo de cantidad, predicó mucho más respecto al infierno que en cuanto al cielo, y eso es indicativo. En Marcos 9:48 el Señor describe al infierno como ese lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Han tardado una semana en apagar uno de los fuegos más terribles ahí en Málaga. Decían que nunca habían visto un fuego como ese en España. Pues este fuego no se apaga. Inextinguible, hemos dicho antes. Pero hay también una definición gráfica que el Señor hace del infierno y que repite en distintas ocasiones. El Señor llama al infierno el horno de fuego, las tinieblas de afuera, el lugar donde será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 8:12, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 13, 41, 42. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y qué dice que hará? Los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 13, 49. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Por si alguien tiene duda. Y los oyentes de Juan no tenían duda. Eran conscientes, conocían de la ira de Dios. Era un tema también constante en los profetas del Antiguo Testamento. Mirad, Isaías, Ezequiel, Joel, Amós, Abdías, Sofonías, Zacarías y Malaquías hablaron entre todos ellos hasta 19 veces del día del Señor o el día de Jehová. Y describen ese día como el momento en que Dios derramará su ira contra todo el que no se arrepiente genuinamente de su pecado. Isaías 2:12 dice, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido. Isaías 13:9, aquí el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. No es una fábula que no inventemos nosotros. Es un lugar que existe y a donde muchos van a ir. Y consciente Juan de que las multitudes que se le acercaban para escucharle y bautizarse eran conocedores de esa ira de Dios y de sus consecuencias, fijaros, no duda en llamarlos claramente y sin tapujo, camada o generación de víboras. Sois como víboras, les dice. Los judíos estaban acostumbrados a una serie de rituales que se habían convertido en rutinarios y por tanto en superficiales. La mayoría de los oyentes de Juan, sobre todo los religiosos de la época, no estaban, cuando iban a ver a Juan, no estaban interesados por un cambio radical de sus vidas. Es decir, no pensaban ni querían un arrepentimiento genuino en sus vidas, sino que buscaban en el mensaje y en el bautismo de Juan otro ritual más para posiblemente evitar esa ira de Dios. Como por desgracia ocurre también hoy en día. ¿Cuánto hay que desfilan detrás de imágenes por las calles de nuestras ciudades? A ver si, bueno, de algo servirá, ¿no? O acuden a misa, romería o cualquier tipo de acto. Incluso cuántos acuden a nuestros cultos para acallar su conciencia o para cumplir un simple expediente por si acaso. Yo ya he estado ahí. Como nos leían el otro día, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Mirad, a este tipo de personas Juan Bautista las llama camada o generación de víboras y lo hace en clara alusión al mismo diablo.
Porque el diablo, como dice el Señor, es el padre de todos los que no se arrepienten o muestran un falso arrepentimiento. Juan 8:44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Mirad, Dios no quiere apariencia de arrepentimiento. No quiere apariencia de arrepentimiento, sino que Dios llama a un arrepentimiento verdadero. Y ese arrepentimiento verdadero te va a alejar de esa ira que viene, de esa ira venidera, porque viene. Hay un infierno. Bien, el siguiente efecto que muestra un verdadero arrepentimiento es que los verdaderos arrepentidos, valga la redundancia, rechazan los rituales religiosos. Dice la segunda parte del versículo 7. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá, de esa ira que viene? Como acabamos de decir, la mayoría de estos que acudían a Juan esperaban librarse de la ira por sus propios méritos, por sus propias acciones. Hacemos esto y hacemos lo otro. Y ya hemos cumplido. El bautismo de Juan, como también he dicho, era para ellos otro ritual más, como lo era el día de reposo, la celebración de las fiestas anuales y otras tantas cosas que hacían y que por desgracia se habían convertido en rituales, habían perdido la perspectiva de su significado, ya no sabían el significado original que Dios le había dado y, como digo, se habían convertido en acciones superficiales, externas e incluso legalistas, lo cual es contrario a ese arrepentimiento que Juan predicaba. Y por eso Juan les confronta con esta pregunta medio retórica y llena de ironía que le hace. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Es como si Juan nos preguntase a todos nosotros, ¿crees que puedes escapar del infierno, que puedes escapar de la ira de Dios deslizándote hasta el fondo del río Jordán como se desliza una serpiente que huye de ese incendio forestal de allá al lado? ¿Crees que puede? ¿Quién te ha dicho que puede? Mirad, Dios no acepta la simple religión externa, ritualista o hipócrita. No seamos como aquellos que describe el profeta Ezequiel en Ezequiel 33, 31 y 32, donde dice: y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío, oyen tu palabra, y no la hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras su ganancia. Y he aquí tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento, oyen su palabra, pero, que dice Ezequiel, no las ponen en práctica. No seamos como él. Hermanos y amigos, Dios llama a un arrepentimiento verdadero, a un arrepentimiento genuino. No nos llama a vivir una vida de apariencia o una doble vida. Lo siento, no vale con venir aquí cada domingo a cumplir el expediente. No vale con cumplir todos los rituales y las tradiciones que tengamos en nuestra iglesia, que probablemente sean buenas. Un arrepentimiento superficial o ritual no va a librar a nadie de la ira y del juicio de Dios. Nadie puede huir, nadie puede esconderse de Dios como esa sigilosa serpiente, como les pregunta Juan. Huyamos, si estamos arrepentidos, rechacemos vivir de forma ritual, de forma que hacemos las cosas por rutina. El siguiente efecto de un verdadero arrepentimiento es que los verdaderos arrepentidos, mirad, muestran transformación en su comportamiento. Y esto es lógico, esto es normal. Dice el principio del versículo 8,
y este puede ser la idea principal en esta mañana. Si te has arrepentido, pues por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento. Da frutos dignos de arrepentimiento, que se vea tu arrepentimiento. Dice el versículo 9 hasta el 14, fijaros, y también el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Respondiendo a él les decía, el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Entonces le respondió, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie acuséis falsamente y contentaos con vuestro salario. Un verdadero arrepentimiento conlleva irremediablemente un cambio de conducta, un cambio de actitud en la persona. El llamado de Juan el Bautista a los que manifiestan haberse arrepentido, por tanto, es muy claro. Da fruto digno de arrepentimiento. Da fruto digno de arrepentimiento. Este es el mismo mensaje que también, fijaros, había recibido y que predicaba el apóstol Pablo. Esto no es una frase suelta puesta ahí. Es un mensaje a lo largo de toda la enseñanza de la Biblia. El apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 26, versículo 19, cuando está siendo interrogado, está acusado delante del rey Agripa. Dice, por consiguiente, oh rey Agripa, dice, no fui desobediente a la visión celestial, decía, lo que el Señor me mostró, me ordenó que dijese. Es un mensaje de Dios. Sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco, también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles, es decir, a todo el mundo. ¿Qué es lo que tenía que anunciar? Que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dios no cambia el mensaje. El mismo mensaje de Juan, el mismo mensaje de Pablo, evidentemente el mismo mensaje del Señor Jesucristo. Por tanto, el verdadero arrepentimiento que conduce al perdón de pecado y a la salvación implica y conlleva una vida transformada en la persona que dice que se arrepiente. Y evidentemente, no estoy diciendo que una persona va a conseguir la salvación por sus propias obras. No, todo lo contrario. Es decir, las buenas obras son el resultado, son el efecto de un arrepentimiento verdadero. Es más, Juan también advierte de las consecuencias de un falso arrepentimiento. Dice el versículo 9 de este capítulo 3 de Lucas, también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, aquí abajo. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, que dice, es cortado y echado al fuego. Juan lo tiene claro. Nosotros lo tenemos claro. ¿Cómo es nuestro fruto? ¿Cómo es tu fruto? ¿Cómo es tu arrepentimiento? ¿Es verdadero o es superficial, a media? Tienes una imagen aquí y otra imagen distinta cuando sales por aquella puerta de aquí a un rato. Examina tu vida, porque lo acabamos de leer. Si no estás llevando buen fruto a los ojos de Dios, el hacha está preparada. Así que reflexiona sobre tu vida, reflexionemos sobre nuestra conducta y hagámonos la misma pregunta que se hacían las multitudes, que hicieron los recaudadores de impuestos y que hicieron los soldados a Juan. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Juan les da una respuesta práctica.
a todos estos que le hacen esa pregunta. Una respuesta para la vida de cada uno de esos grupos de personas. Una respuesta que se puede resumir en 3 premisas, las cuales son válidas para nosotros también hoy en día. Ante la pregunta ¿qué haremos?, Juan le dice a la gente, fijaros, que sean generosos, que sean honestos y que tengan contentamiento. Un verdadero arrepentimiento de pecado se muestra en una actitud generosa. Versículo 11, el que tiene 2 túnicas, dice Juan, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Fijaros, en realidad lo que está aquí diciendo Juan a la multitud es el mismo mandato que Jesús dio de amar al prójimo. Y acordaros, amar al prójimo es lo segundo en importancia después de amar a Dios. Dice Mateo 22, 34 al 40, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él les dijo, el Señor les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Versículo 39. Y el segundo es semejante a este. Dice, el segundo es esto que os voy a decir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Un verdadero arrepentimiento de pecado se muestra en una actitud generosa. El que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. El que tiene algo de comer, que haga lo mismo. Y fijaros rápidamente, no dice Juan, de ese armario que tienes lleno de túnicas y que te sobran 15 o 20, da unas pocas. De esa despensa que te sobra de todo, dale al que no tiene si te sobra. El que tenga 2 túnicas, que tenga una para ponerse y otra y guardar por si te ensucian la otra, es decir, con lo justo, dale la que tiene ahí guardada por si acaso a otro. Eso es ser generoso. Generoso no es dar de lo que me sobra, no es dar de mi excedencia. Señor, de lo mucho que nos das, te damos. Generoso es el que tenga necesidad, te doy de lo que tengo. Y quizás yo a lo mejor mañana no coma, pero te doy porque tú no tienes hoy. Repartir lo que nos damos, que sobra en otro sitio, es ser un buen administrador, quizá, pero no es ser generoso. Era un paréntesis, perdonadme. Un verdadero arrepentimiento de pecado también se muestra llevando una vida honesta, una vida de honestidad. Dice que vinieron unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les respondió, no exijáis más de lo que se va ordenando. Una vida honesta. Los recaudadores de impuestos, los publicanos, eran tratados en Israel como traidores por recaudar para el Imperio Romano, y también eran vistos como ladrones porque utilizaban su posición para cobrar más de lo que estaba estipulado para quedárselo ellos. En definitiva, robaban. Y fijaros, Juan, el Bautista, no les decía que dejasen de cobrar impuestos, ¿no?, sino que cobren lo que está legalmente estipulado. De la misma manera, el que paga debe de pagar honestamente lo que está legalmente también estipulado. Porque unas veces nos tocará cobrar y habrá que ser honesto para no cobrar más de lo que debemos de cobrar, lo que está estipulado. Pero por lo general nosotros estamos en la posición de pagar. Yo me hincho de pagar. Así que un verdadero arrepentimiento de pecado, queridos hermanos, nos lleva a pagar honestamente, por ejemplo, nuestros impuestos, a pagar la factura con IVA, etcétera, etcétera. Si estoy cobrando el paro, no trabajo en medio, o no trabajo por detrás, etcétera. Hay muchas maneras.
Si no, lo estamos haciendo a medias, hermano. Hay un tercer cosa que demuestra un verdadero arrepentimiento en nuestra conducta y se muestra en una vida de contentamiento. Es decir, como dice Pablo a los soldados en el versículo 14, contentaos con vuestro salario. No busquemos a través de mala arte o de trampa o de engaño o de trapicheos raros conseguir más, engañar a otras personas para tener más. Conténtate con lo que tienes. El Señor te va a dar lo que necesitas. Si de verdad mostramos arrepentimiento por nuestro pecado, si de verdad descansamos en Cristo, si Cristo es nuestra fortaleza, si de verdad decimos, nos basta su gracia, seremos felices con lo que tenemos. Mirad, probablemente el versículo más sacado de contexto de la Biblia, si no el que más, uno de los que más, es Filipenses 4:13, seguro que lo sabéis de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo con esa frase soy capaz de irme a la Olimpiada y ganar la maratón. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y si lo digo con fe. Pero eso es lo que Pablo está diciendo con ese versículo. Mirad, un corazón arrepentido tiene la misma actitud que tenía Pablo cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 4, pero no solo en el versículo 13, sino en todo ese capítulo. Mirad desde el versículo 10. Y esa es nuestra actitud, la que debe ser nuestra actitud, para vivir contentados con lo que tenemos. Me alegraré grandemente en el Señor, dice Pablo, de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Y dice Pablo, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Y cuál es su situación? Dice Pablo, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y entonces cuando dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese contexto, hermano, contentados con lo que Dios nos da, y entonces podremos superar cualquier situación. El verdadero arrepentimiento transforma a una persona que vivía en pecado en una persona irreprensible, irreprochable en su vida y en su comportamiento. Es decir, generosa, honesta, que vive con contentamiento, irreprensible y irreprochable. Hay un cuarto efecto de un verdadero arrepentimiento. Fijaros, los verdaderos arrepentidos renuncian a su prestigio. ¿Qué quiere decir esto? La segunda parte del versículo 8, que nos la hemos dejado por ahí a media, o entre medias. Les dice Pablo, después de decirle camada de víbora, dice, no comencéis a decir a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Los judíos basaban su esperanza de salvación en eso, en que eran descendientes de Abraham. Y es cierto que formaban parte del pueblo al que Dios había prometido bendecir y eran los herederos de las promesas incondicionales e irrevocables que Dios había hecho a Abraham y a David. Promesas seguras, firmes. Pero fijaos, sabemos que la salvación es personal, es individual, no es colectiva. Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 2, versículo 28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, versículo 29, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Tenéis que ser circuncidados del corazón, y eso ya lo explicamos hace tiempo lo que es. Así que Juan le está diciendo, le está advirtiendo claramente que no hay nada en ellos mismos que sirva para merecer
o alcanzar el perdón de su pecado, y por tanto para recibir la salvación por parte de Dios. Mira, no me digas que eres hijo de Abraham o que eres lo que sea. Si no hay un verdadero arrepentimiento, de nada sirve ser del linaje de Abraham, de nada sirve tener una herencia judía o religiosa, si en ti no hay un verdadero arrepentimiento. De nuevo, de nada sirve llevar 50 años viniendo fielmente a la iglesia todos los domingos. De nada sirve ser familia de este o ser familia del otro. De nada sirve que tu abuelo o que tus bisabuelos fundasen esta iglesia u otra. De nada sirven los ministerios o las obras que hayas realizado para la iglesia o para otro. Hermanos, tengamos cuidado de no sentirnos importantes como se sentían estos judíos por nuestros logros o por nuestra posición. Porque cuando uno se siente así, eso tiene un nombre. Eso se llama orgullo. Y el orgullo lleva al pecado. Y el pecado lleva a la muerte eterna. Y recordemos esas palabras del Señor Jesús. En Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, me preguntó, ¿son pocos los que se salvan? Y él, el Señor, les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él, respondiendo, os dirá: no sé de dónde soy. Y entonces comenzaréis a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Señor, yo he hecho esto, yo acuérdate, si yo. Y él dirá: os digo que no sé de dónde soy. Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Apartaos de mí los que no os habéis arrepentido de forma verdadera. ¿Lo entendemos, hermano? Y dice el versículo 28 otra vez: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, pero vosotros echados fuera, vosotros ahí aparte. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y fijaros, versículo 30, y aquí: hay últimos que serán primeros. Y hay primeros, algunos que se creían primeros, que serán últimos. Si de verdad hay un genuino arrepentimiento, no necesitas recordar a otros quién eres. No necesitas recordarle a otros lo mucho que tú has hecho. No necesitas recordar lo importante que eres o que has sido. El Señor ya lo sabe. Yo no necesito saber. Él ya lo sabe. Un corazón arrepentido entiende que tiene que entrar por la puerta estrecha. Y no solo por la puerta estrecha, sino que tiene que entrar el último. El último. Un corazón arrepentido entiende que no hay ningún mérito en uno mismo. Ninguno. Ayer he escuchado una predicación por WhatsApp y volví a decir una cosa que hemos dicho muchas veces. El único mérito, la única cosa que yo aporto a mi salvación, ¿sabéis qué es? Mi pecado. Mi pecado. El resto lo pone el Señor Jesucristo. Si de verdad te has arrepentido, olvídate
de tu prestigio, de lo que tú eres, de lo que tú has hecho. Por último, los verdaderos arrepentidos, evidentemente, siguen al Mesías. Versículos 15 al 17. Dice, como el pueblo estaba a la expectativa, y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería el Cristo, Juan respondió diciendo a todos, yo bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo. La Reina Valera dice, con fuego. Y el viento, o el aventador, está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero. Pero quemará la paja en fuego inextinguible. Durante siglos el pueblo judío estaba esperando la llegada del Mesías. Y con la llegada de Juan el Bautista, pues se crea como una falsa expectación, una falsa especulación, porque puede parecer lógica o comprensible por ese impacto que produjo Juan. Esa expectación, esa especulación evidentemente era errónea. Porque es cierto que Juan era un profeta de Dios. Juan fue el hombre más grande que había vivido en su época. Pero por supuesto Juan ni era el Mesías, ni tampoco en ningún momento a él, Juan, dijo que lo fuese. Todo lo contrario. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19, allí leemos que este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó, y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Pero Juan no solo afirmaba que él no era el Cristo, sino afirmaba que también él era completamente inferior a ese Cristo. Dice, yo bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Acordaros, desatar las sandalias o lavar los pies era la labor más humilde de los sirvientes o de los esclavos de una casa. Era el trabajo más bajo que existía en una casa. Y Juan manifiesta su total inferioridad, su posición más baja ante el Señor, cuando dice que él ni siquiera es digno, no ya de lavar sus pies, ni siquiera de tocar el zapato para lavarle después los pies. Cristo es superior. Y Juan sigue insistiendo en esa superioridad de Dios, poniéndolo en la posición divina que tiene Cristo, al decir que Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Porque solo Dios es el único que puede otorgar la presencia del Espíritu Santo en aquellos que se arrepienten de su pecado. Solo Dios tiene la autoridad de poner el Espíritu Santo en las personas. Por eso Cristo es Dios. No soy digno de atar sus zapatos. ¿No veis que el que viene es Dios mismo? Está diciendo Juan. Y Juan explica esta situación, o explica lo que va a hacer el Señor, Dios, Cristo, cuando venga. Y mirad lo que va a hacer cuando venga. Y lo explica con una ilustración, digamos, del campo o agrícola, fácil de entender para los judíos que le escuchaban, y yo creo que también para nosotros. Dice que Cristo vendrá con la herramienta que se utiliza para separar el grano de trigo de la paja en una era, es decir, el bieldo o el aventador, ese palo largo que termina en otras 3 puntas o 4 puntas, para levantar todo lo que hay allí en la era. La paja se la lleva el viento y el grano cae. Y así se separa lo bueno de lo malo, de lo que aprovecha, de lo que es provechoso, de lo que no es. Evidentemente, creo que todos entendemos, el trigo son todos aquellos que se arrepienten de forma verdadera de su pecado, el buen fruto. La paja son los que no se arrepienten de forma genuina o de forma completa. Y fijaros lo que dice Juan y lo que tenemos que ver nosotros en esta mañana. Cristo viene a recoger su cosecha.
Cristo viene a separar y a recoger el verdadero trigo. ¿Para qué? ¿Qué dice Juan? Para guardarlo en el granero. Guardarlo en el granero eterno, es decir, en el cielo. Lo que no sea trigo, es decir, la paja, arderá en el fuego eterno del infierno. Así que el efecto de un verdadero arrepentimiento es estar eternamente junto a Cristo, como guardado, recogido y protegido en su granero eterno. Qué precioso, hermano. Las multitudes preguntaban a Juan: ¿qué haremos? Si tú preguntas al Señor: Señor, ¿qué hago? Si examinas tu vida y dices: Señor, ¿qué hago? La respuesta es sencilla: pide perdón a Dios y arrepiéntete de tu pecado. Produce buen fruto. Y entonces en ese momento, pasará de ser esa paja que arderá eternamente, pasará a ser buen trigo que va a estar guardado eternamente en el granero glorioso de Dios. Tú decides, o tú tienes que saber: o eres trigo o eres paja. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta mañana te alabamos y te adoramos, porque tú tienes un mensaje claro desde siempre. Señor, necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, Señor, para recibir esa salvación que solo tú puedes dar, esa salvación que compraste y que pagaste en la cruz del Calvario, Señor. Señor, y gracias porque sabemos que tú vas a venir, como hemos leído, a recoger lo que es tuyo, a recoger lo que tú compraste con tu sangre, a recoger tu trigo, Señor, para llevarlo y guardarlo en tu granero eterno en el cielo. Gracias por esa seguridad, Señor. Señor, y que tu Santo Espíritu quebrante nuestro corazón, penetre nuestro corazón, Señor, para producir ese verdadero arrepentimiento, Señor, el cual nos lleva a ir a ti para pedirte perdón por nuestro pecado. Señor, si alguien en esta mañana escucha tu palabra, Señor, entiende a través de tu Santo Espíritu que necesita arrepentirse de su pecado, Señor, quebranta tú su corazón. Señor, que se arrepienta de su pecado, para que, como hemos leído también, Señor, haya fiesta en el cielo por un pecador arrepentido. Señor, derrama tu gracia. Derrama tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.